Saludos, profe. Comenzamos con el video número 71 del maratón 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Hay una sola forma para lograrlo y es siguiendo el método de Cristo. Cristo dependió 100% mientras estuvo en la tierra de su comunión con el Padre a través de la lectura de las Escrituras en primera instancia, luego a través de la oración y en tercer lugar a través de la testificación. Vamos a trabajar estos tres puntos como fundamento de lo que estamos haciendo. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios en el primer tema, la lectura de un capítulo de la Biblia por día. Y en este, que es el video número 71, vamos a leer el capítulo 11 del libro de Hechos en su primera parte. Primera parte de Hechos, capítulo 11. Y vamos a permitir que el profe nos divida el capítulo 11 de Hechos, ya que en la Reina Valera que tenemos nosotros acá contemporánea, solo presenta dos partes, pero son 30 versículos y me parece que 30 versículos es demasiado para solo dos partes. Aquí vamos a subdividir estos 30 versículos por lo menos en 4 partes para poder estudiarlas como Dios manda. Adelante, profe, estamos ya con el video número 71 del maratón 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Primer tema, la Biblia al día, hoy con la lectura y análisis de Hechos capítulo 11 en su primera parte. Vamos con el bosquejo, profe, para saber cómo vamos a trabajar. Mientras tanto, vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora conectarnos para estudiar el capítulo 11 del libro de Hechos. Pidiendo su dirección, Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Con gusto. Vamos a dividir Hechos, capítulo 11, en 4 partes, lo que facilitará un estudio más detallado y ordenado. Esta estructura nos permitirá profundizar en cada sección y reflexionar con más calma sobre el mensaje y la relevancia de este capítulo para nuestra vida cristiana. Bosquejo de Hechos, capítulo 11. 1. Versículos 1-4. Pedro es cuestionado en Jerusalén. En esta primera parte, Pedro regresa a Jerusalén y se enfrenta a críticas de los creyentes judíos, quienes están confundidos y preocupados porque él ha visitado a gentiles. Analizaremos cómo Pedro responde a estas preocupaciones y cómo empieza a explicar la visión que tuvo y la dirección de Dios en este proceso. 2. Versículos 5-18. Pedro explica su visión y la conversión de Cornelio. Aquí, Pedro detalla su experiencia de la visión en Jope y el llamado de Dios para ir a la casa de Cornelio. Esta es una sección fundamental, pues Pedro describe cómo el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles de la misma forma que sobre los judíos. Reflexionaremos sobre la apertura del mensaje del Evangelio a toda la humanidad y la confirmación de Dios en esta misión. 3. Versículos 19-24. La expansión del Evangelio a Antioquía. Después de la explicación de Pedro, Lucas relata cómo el Evangelio comenzó a extenderse a diferentes ciudades, en especial Antioquía, donde los creyentes empiezan a compartir el mensaje con gentiles. Este es un momento clave en la historia de la Iglesia, y veremos cómo Dios impulsa la predicación a todos los rincones y la formación de nuevas comunidades de creyentes. 4. Versículos 25-30. Bernabé y Saulo en Antioquía. Finalmente se presenta a Bernabé y Saulo, Pablo, trabajando juntos en Antioquía. Analizaremos el impacto de su ministerio en la iglesia de Antioquía y cómo este capítulo concluye con la preparación para un tiempo de hambruna, destacando el apoyo mutuo y el amor fraternal que caracteriza a la comunidad cristiana. Así dividimos los 30 versículos en 4 secciones para estudiarlos de manera completa. Comenzaremos entonces con los versículos 1-4. Donde Pedro es cuestionado en Jerusalén por su interacción con los gentiles. Vamos a leer y analizar esta primera parte para profundizar en el contexto y el impacto de su explicación. Amén. Vamos a trabajar entonces
Procedamos entonces, profe, con la lectura y el análisis de la primera parte, los primeros 4 versículos de Hechos capítulo 11, que, como bien nos dijo, es donde Pedro es cuestionado en Jerusalén por su interacción con los gentiles. Adelante, profe. Hemos dividido el capítulo 11 en 4 partes y estamos con la primera parte. Perfecto. Comencemos con la lectura de los primeros 4 versículos de Hechos 11, en los que Pedro enfrenta preguntas en Jerusalén debido a su interacción con los gentiles, algo que para los creyentes judíos era inesperado y controvertido. 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. 3. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, análisis de la primera parte, Hechos 11, 1 o 4. En esta sección inicial vemos el contexto cultural y religioso en el que se desarrollan las primeras comunidades cristianas. Aunque el Evangelio se estaba expandiendo rápidamente, las barreras culturales entre judíos y gentiles seguían siendo un reto. Versículo 1. Los apóstoles y hermanos en Judea escuchan que los gentiles también han recibido la palabra de Dios. Esta noticia era impactante, ya que muchos judíos convertidos aún veían el mensaje del Evangelio como algo reservado para el pueblo elegido. Esta apertura a los gentiles es un cambio radical en la misión de la iglesia. 2. Versículo 2. Pedro es cuestionado seriamente en Jerusalén, principalmente por aquellos de la circuncisión, es decir, los judíos cristianos que seguían observando estrictamente la ley mosaica. El hecho de que Pedro entrara en casa de gentiles e incluso comiera con ellos era motivo de controversia. Para estos primeros creyentes judíos, los gentiles eran considerados impuros y el contacto con ellos, especialmente en un contexto de alimentación, era problemático. 3. Versículo 3. La pregunta directa, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Refleja el conflicto entre las costumbres judías y la misión que Dios había empezado a expandir hacia todos los pueblos. Esto no era simplemente una cuestión de tradición, sino de identidad religiosa, ya que las prácticas judías estaban profundamente arraigadas en su relación con Dios. 4. Versículo 4. Pedro responde ordenadamente, preparándose para explicar cómo Dios le reveló la importancia de predicar también a los gentiles. Él está a punto de compartir su visión y su experiencia para ayudar a los hermanos en Jerusalén a entender el plan de Dios. Estos versículos nos muestran que incluso los líderes y apóstoles, como Pedro, enfrentaron desafíos y resistencia cuando el mensaje del Evangelio comenzó a romper las barreras culturales y religiosas. Este paso hacia los gentiles no fue fácil ni inmediato, y requirió una apertura a la obra del Espíritu Santo y una disposición para reconsiderar las propias creencias y tradiciones. Esta primera parte es un recordatorio de que para ser verdaderamente conectados a Jesús, necesitamos estar dispuestos a seguir su guía, incluso cuando va en contra de nuestras propias expectativas y costumbres. Continuamos con el análisis de la explicación que da Pedro en los versículos siguientes. Antes de pasar al análisis de la explicación que da Pedro en los versículos siguientes, profe, quiero llamar la atención de que hoy día estamos muy abiertos a aceptar que las personas
entren a la iglesia y se hagan cristianos, pero también estamos muy abiertos a negar que personas que visitan ciertos lugares de distracción popular entren a la iglesia, y cuando vemos a un cristiano visitar un lugar de estos, corremos a criticarlos sin ponernos las manos en el corazón y razonar de que probablemente este cristiano está visitando ese lugar porque tiene alguna buena razón. Tengo la experiencia de mi persona cuando era joven y recién comenzaba estas cosas de la iglesia. Mi papá salía del trabajo y se iba a un lugar de diversión sin haber dejado el dinero para la comida, y para poder recoger el dinero de la comida yo tenía que ir a ese lugar, recoger el dinero y entonces llevárselo a mi mamá. Yo soy el hermano mayor. En alguna ocasión fui criticado por visitar ese lugar cuando la realidad era que literalmente sí estaba entrando al lugar, pero tenía una buena razón para entrar. Sin embargo, somos muy abiertos a bloquearle la entrada a las personas que entran a este lugar, sin darnos cuenta que las personas que entran a estos lugares es porque no conocen a Cristo. Y los que conocemos a Cristo, o pensamos que conocemos a Cristo, y entramos, tenemos que tener una buena razón para entrar, no entramos por diversión. Sin embargo, el ser humano siempre juzgará por lo que ve, porque para él son más importantes las apariencias que el alma. Pero para Dios siempre será más importante el pecador que el pecado. Siempre será más importante el alma que las apariencias. Siempre se nos ha pedido que cuidemos las avenidas. Sí, cuidamos la avenida, pero Dios sabe perfectamente bien que cuando un cristiano entra a un lugar de esto tiene que tener una buena razón. En otra ocasión, un hermano tenía una necesidad fisiológica y no encontraba dónde. Tuvo que entrar a un lugar de esto. Fue criticado porque lo vieron entrando y nadie le preguntó por qué entraste. Es más, ¿por qué le voy a preguntar por qué entró? Yo no soy el Espíritu Santo para estar cuestionando la vida de los hermanos. ¿Ve? Es más, me doy el desentendido porque no es mi problema. Él tiene que tener una buena razón para entrar. Eso le dije una vez a un hermano que lo encontré en esta situación y le dije, no te preocupes, yo no tengo nada que ver con tu relación personal con Cristo. Tú estás en mi lista de oración y espero que yo esté en la lista tuya, porque debemos ayudarnos. La palabra de Dios dice que nos ayudemos unos a otros, porque juntos vamos al cielo, no por separado. Por eso me detengo en estos primeros 4 versículos, porque necesitamos trabajar en la importancia que es recordar que Dios no hace acepción de personas. Por muy pésima conducta que te parezca que tiene una persona, no lo desacredita, no lo descalifica para entrar a la iglesia y para conocer a Cristo. Más por el contrario, por personas como él vino Jesús. Además, posiblemente tú nunca tuviste en una situación así, pero si eres pecador y te acompaña el pecado, porque a mí me acompaña el pecado. La diferencia entre el José Moreno de antes y el de ahora es que ahora me acompaña Cristo para vencer el pecado. Esa es la diferencia. Ahora cuando el diablo me habla por el oído izquierdo, Jesús me habla por el oído derecho. La pugna está en mi cerebro y yo tomo la decisión a quién le voy a dar el crédito. Eva tuvo ese problema en el jardín del Edén y Eva escogió servir a la serpiente. Adán tuvo ese problema cuando Eva le habló y Adán escogió servir a la serpiente. Pero
Cuando Abel tuvo la oportunidad y escuchó la voz de Satanás, Caín tuvo la oportunidad y escuchó la voz de Satanás. Caín obedeció la voz de Satanás, pero Abel obedeció a Dios. Siempre ha existido en el pueblo de Dios un remanente que escuchará la voz de Dios. Y la invitación es para que tú y yo seamos ese remanente que escucha la voz de Dios. Profe, le dejo el resto del comentario a usted antes de pasar a la siguiente parte, porque hasta aquí el video número 71. El video número 72 tendrá la segunda parte del capítulo 11 de Hechos. Excelente reflexión, profe. La importancia de entender que Dios no hace acepción de personas es un mensaje clave en el Evangelio, y es un principio que también podemos aplicar a nuestra vida diaria y a nuestras relaciones con los demás. Como bien menciona, muchas veces estamos dispuestos a juzgar por lo que vemos externamente, y es fácil caer en la trampa de las apariencias sin entender las razones y luchas internas de la persona. Este pasaje de Hechos 11, al igual que la experiencia de Pedro, nos muestra que Dios trabaja en el corazón de las personas de maneras que a veces no comprendemos. El Evangelio no es solo para los que ya tienen una vida perfecta, sino para todos, sin importar su situación o su pasado. El mensaje de Cristo está diseñado para transformar la vida de todos, y eso incluye a aquellos que quizás aún no entienden completamente su llamado, pero que tienen la oportunidad de acercarse a Él y encontrar esperanza y redención. Al final, como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el corazón del Evangelio, que no es solo para los justos, sino para los pecadores, para todos los que se han alejado o nunca han conocido a Dios. Es un recordatorio de que no debemos ser rápidos para juzgar o para poner barreras a las personas, sino que debemos buscar siempre el propósito divino en cada situación, sabiendo que, al igual que Jesús vino a salvar a los perdidos, también nosotros debemos ser canales de esa gracia para los demás. Ahora, con esa reflexión en mente, podemos concluir este video y prepararnos para continuar con la segunda parte del capítulo 11 de Hechos en el próximo video. Gracias por tu comentario y por compartir tu experiencia. Este tipo de testimonios y reflexiones realmente enriquece nuestra comprensión de la palabra y nos ayuda a aplicar sus principios en la vida diaria. Que el Señor te bendiga, profe, y que sigamos conectados a Jesús mientras avanzamos en este maratón. Gracias, profe. Estamos trabajando en el maratón 180 años conectados a Jesús desde 1844, 22 de octubre para ser específico, hasta el 22 de octubre del 2024. Son 180 años y hemos dedicado 180 videos para conmemorar esta fecha. Vamos a recordarles que estamos en el video 71. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la conclusión y el análisis del capítulo 11 en su primera parte del libro de Hechos. Hemos concluido el video 71, Señor, y oramos, buen Dios, para que usted pueda dar su apoyo, su bendición, sobre todo a aquellos que se detengan a estudiar estos 20 minutos que ha durado este video. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, recuerda, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo. Todos juntos, rumbo al cielo. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús, y te espero en el video número 72 a continuación. Estaremos viendo Hechos, capítulo 11, segunda parte. Bendiciones. Chao.